El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno, les saludamos en este domingo 25 de julio. Finalizando este mes, nos queda solo la última semana y en el día de hoy también es el domingo 17 del tiempo común. Queremos invitarles a apreciar y disfrutar este espacio radial en donde compartimos el Evangelio, la noticia de la Iglesia y algunas reflexiones de páginas católicas de todo el mundo. Esta mañana enderezo mi espalda, abro mi rostro, respiro la aurora, escojo la vida. Esta mañana acojo mis golpes, acallo mis límites, disuelvo mis miedos, escojo la vida. Esta mañana miro a los ojos, abrazo una espalda, doy mi palabra, escojo la vida. Esta mañana remanso la paz, alimento el futuro, comparto alegrías, escojo la vida. Esta mañana te busco en la muerte, te alzo del fango, te cargo tan frágil, escojo la vida. Esta mañana miro a los ojos, abrazo una espalda, doy mi palabra, escojo la vida, escojo la vida, escojo la vida. Esta mañana te escucho en silencio, te dejo llenarme, te sigo de cerca, escojo la vida, escojo la vida. Enseñemos a nuestros hijos a defender la vida. Es muy triste ver cómo hay personas que dicen que la vida comienza cuando el bebé nace y niegan que el bebé dentro del vientre materno ya es un ser humano, con alma y con un cuerpo que se va desarrollando poco a poco, hasta que ya solo le falta tiempo para crecer y madurar y así estar listo para nacer y conocer a sus papás. Por otro lado, también
Da tristeza que la sociedad nos esté empujando a creer que podemos quitarle la vida a cualquier persona porque no estamos de acuerdo con lo que piensa, dice o hace, porque nos estorba o porque simplemente queremos sus bienes y no hay otra forma de obtenerlos más que esa. La vida es el mayor tesoro que tenemos y es un don infinito, por lo que hay que cuidarla desde su concepción hasta la muerte natural. Por eso aquí les dejamos 5 tips para educar a nuestros hijos para que la valoren y la defiendan siempre y ante cualquier situación o circunstancia que la pongan en peligro. Primero, toda vida nueva es digna de celebrarse. Así que es bueno que les enseñemos a nuestros hijos desde pequeños a alegrarnos por el don de la vida y a cuidarla con cariño y dedicación. Es muy bueno que nos vean alegres y dispuestos a recibir la nueva vida que Dios nos regala, pues de nosotros aprenden la forma correcta de reaccionar ante las situaciones importantes. Siempre decimos que se educa con el ejemplo, por lo que es indispensable que nuestros hijos de cualquier edad vean que nosotros somos los primeros en celebrar la vida. Con nuestros hijos más pequeños podemos explicarle el gran acontecimiento de la vida con algunos dibujos o con un pequeño cuento. A los medianos podemos explicarle un poco más sobre la llegada de un nuevo ser a nuestra familia o a la de nuestros conocidos. A nuestros hijos jóvenes es necesario que le enseñemos también a estar dispuestos a defender la vida y a nuestros hijos que están ya casados en edad y condiciones de tener hijos, debemos educarlos para que estén dispuestos a estar abiertos a la vida y aceptar los hijos que Dios les mande y a recibirlos con amor dentro de una familia y el ambiente propicio. Ahora hay recursos digitales muy bellos y adecuados para ayudarnos a explicarles a nuestros hijos el milagro de la vida, siempre de acuerdo a su edad y madurez, recordando que cada uno tiene su propio ritmo y debemos respetarlo también. Segundo, que aprendan a cuidarse de los peligros extremos. Si les enseñamos a cuidar la vida de los demás, es mucho más importante que aprendan a cuidarse a sí mismos de los peligros extremos que les ponen en riesgo. Es necesario hacerles conciencia de que la vida vale mucho y que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para cuidarla, así como también cuidar nuestra salud para vivir dignamente. Hay deportes o actividades extremas que representan un peligro inminente y que debemos aprender a discernir si les convienen a nuestros hijos o no. Dependiendo de su edad, es bueno que involucremos a nuestros hijos en este proceso de discernimiento y que les permitamos dar su opinión, haciéndoles ver que mientras sean menores de edad, nosotros sus papás somos los responsables de cuidar de su integridad física y de resguardar su vida. Es por esto que podemos vetar algunas actividades o acotar otras que representen un peligro contundente o que vayan en detrimento de su salud integral. Tercero, que busquen alejarse de las adicciones y excesos. Otro peligro que amenaza la vida a nuestros hijos en la actualidad más que nunca son las adicciones a sustancias tóxicas y a los excesos en la forma de tomar o comer, o adicción al exceso de velocidad, etc. Es importante que seamos coherentes y que le pidamos lo que nosotros hacemos, es decir, que hagamos lo que les pedimos a ellos. Y si le decimos que no manejen a alta velocidad, nosotros no lo hagamos. Que si le decimos que no fumen, nosotros tampoco lo hagamos. Que si le decimos que comer en exceso es malo, que nosotros no lo hagamos. De tal forma que nuestro ejemplo sea lo que los eduque. Si decimos adicciones, lo primero que se nos viene a la mente son las drogas o el alcohol. Pero también hay otras adicciones que ponen en peligro la vida de nuestros hijos, empezando por su salud integral. Por ejemplo, algunos deportes extremos que generan adrenalina y que nos hacen sentir placer. También puede haber adicción a la comida o al trabajo, a los videojuegos o a las redes sociales.
Este tipo de adicciones no representan un peligro inminente, pero si nos van minando la conciencia y la salud, pueden en un futuro no lejano afectar nuestra forma de proceder y poner en riesgo nuestra integridad física y hasta nuestra vida. Cuarto, que sean capaces de ayudar a los que necesitan de cuidados. La generosidad debe ser una virtud presente en nuestros hijos para que sean capaces de brindar ayuda a quienes más lo necesitan, sean o no de la familia. En este caso podemos poner como ejemplo las personas que necesitan alimento y que están paradas en las calles, o las personas que tienen algún problema de salud y que requieren de apoyo para comprar comida o medicinas. Es muy importante que eduquemos a nuestros hijos para que estén siempre dispuestos a brindar apoyo y a cuidados a las personas que así lo necesiten. Otra forma de procurar cuidado a las personas que más lo necesitan es dándose tiempo para escucharles, dialogar con ellos, jugar o realizar alguna manualidad con ellos, de tal forma que les regresen un momentito de alegría y de sana convivencia. Por cierto, estas personas no necesariamente tienen que ser de nuestra familia. Otra forma en que nos apuntemos para apoyar en las pastorales que se dedican a cuidar a los enfermos, o por lo menos a rezar por ellos, para que nuestros hijos desde pequeños estén dispuestos a ayudar a los que más lo necesitan. Y quinto, que valoren a los abuelos, pues son una fuente de sabiduría. Ya hemos dicho que la vida hay que cuidarla desde la concepción y hasta que y también es una realidad, y es muy necesario que aprendamos a cuidar a las personas hasta que llegue la muerte natural, sin buscar implementar estrategias para adelantarlas con el pretexto de que ya están sufriendo mucho, evitándoles la posibilidad de sufrir un poco y reparar por las faltas cometidas y disminuyendo el tiempo de purificación que debemos pasar después de nuestra muerte. Es importante que estén dispuestos a cuidar de las personas que se encuentran en estado de indefensión y de incapacidad para realizar las cosas más básicas. Nuestros abuelos son las personas más cercanas que tienen estas condiciones y nos dan una excelente oportunidad para ser generosos, tenerles paciencia y procurar su bienestar. Si tenemos la bendición de aún tener a nuestros abuelos, no debemos pensarlo mucho y debemos buscar el acercamiento con ellos para brindarles atención y cuidados. Y es increíble que no tenemos pretextos, ya que el estado que estamos viviendo puede parecer poco propicio para esto, pero gracias a los avances tecnológicos tenemos la posibilidad de acortar distancias y disminuir los tiempos de espera, y así generar espacios de convivencia y de escucha para nuestros adultos mayores, que, dicho sea de paso, tantas experiencias y tanta sabiduría tienen para compartir con nosotros. Si enseñamos a nuestros hijos a respetar la vida en cualquiera de sus etapas, estaremos formando personas íntegras, capaces de defender y cuidar la vida y la familia. Porque debemos decir que para que se nos conceda el don de la vida, primero debemos tener una familia que sea capaz de acoger la nueva vida. Y no olvides que podemos ayudar a nuestros adultos mayores con mucha paciencia y siempre dispuesto a implementar nuevas estrategias de cuidado y escucha y atención para ellos. Así estaremos capacitando a nuestros hijos para que defiendan la vida sin importar la edad, las condiciones sociales o las enfermedades que se tengan previas. Defendamos la vida desde su concepción hasta la muerte natural y eduquemos a nuestros hijos para que la defiendan con gran valentía y entusiasmo. Senado de Chile aprueba proyecto de matrimonio igualitario. El Senado de Chile aprobó este miércoles 21 de julio el proyecto de ley Matrimonio Igualitario, que busca permitir la unión entre personas del mismo sexo en el país. El proyecto, titulado modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo, fue aprobado con 28 votos a favor, 14 en contra y 0 abstenciones, y pasará a la última etapa de tramitación legislativa en la Cámara de Diputados. El proyecto, que fue presentado en el 2017, recibió un nuevo impulso el 1 de junio de 2021, cuando el presidente Sebastián Piñera
anunció que le daría urgencia de ley. El texto acusa a la normativa actual que regula el matrimonio civil de ignorar las uniones del mismo sexo y dar a las personas homosexuales un trato desigual en donde el Estado les señala que ese amor y ese compromiso no son iguales al de las parejas heterosexuales. El proyecto busca modificar, entre otras normativas, el Código Civil, el Código del Trabajo y la Ley de Acuerdo de Unión Civil que regula los efectos jurídicos de la convivencia entre parejas del mismo sexo y heterosexuales, promulgado en abril de 2015 por la entonces presidenta Michelle Bachelet. Entre las modificaciones está el reemplazo de los términos el marido y la mujer por el cónyuge y la cónyuge, así como los padres por progenitores. Durante el debate, el senador Manuel José Osandón dio su voto en contra e indicó que el matrimonio, en su esencia, es la unión entre un hombre y una mujer con la posibilidad de procrear, mientras que las relaciones de mismo sexo tienen una categoría distinta. Creemos que no es un buen proyecto para la sociedad chilena, indicó el senador Iván Moreira. Mi convicción es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y ahí se constituye y fortalece la familia, agregó. La senadora Luz Ebensperger lamentó que la finalidad última del proyecto es consolidar jurídicamente la indiferenciación sexual, tratando de hacer igual lo que por naturaleza es distinto. Privar jurídicamente a un niño del derecho de tener un padre y una madre como el dato básico y punto de partida para el ejercicio del derecho de la identidad resulta en la mayor de las desigualdades e injusticias, agregó. El proyecto de ley de matrimonio igualitario fue presentado en septiembre de 2017 por Michelle Bachelet, actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En enero de 2020 el Senado aprobó la discusión del proyecto en su Cámara, pero estuvo detenido hasta que el presidente Piñera reactivó con suma urgencia la discusión. Así, el 15 de junio, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento retomó el texto que además contempla los derechos de filiación y adopción. Cuando sufrimos una injusticia, un robo, una calumnia, una piedra arrojada para dañar, son formas de injusticia que generan dolor, incluso rabia. Cuando sufrimos una injusticia podemos reaccionar de muchas maneras, pero también podemos reflexionar sobre ese gran misterio de la libertad humana. Hay injusticias porque mentes y corazones se dejan arrastrar por malos deseos, por avaricias, por odios, por envidias, por formas casi absurdas de maldad. Quienes sufren la injusticia se ven privados de bienes materiales o de bienes espirituales. Faltará incluso comida en la mesa o habrá que ir al hospital para curar una herida provocada por un agresor despiadado. Las injusticias nos ponen ante esa fragilidad del mundo en que vivimos. Junto a los fenómenos naturales que causan grandes o pequeños daños, existen comportamientos humanos que hieren y privan de bienes básicos. ¿Cómo afrontar el momento de la injusticia? Necesitamos tener mucha paciencia, luego recordar todos esos bienes y opciones que nos permiten seguir adelante. También podemos reaccionar con unos ojos más abiertos a tantas personas buenas y honestas que están a nuestro lado y que quizás sin darnos cuenta nos ayudan y nos protegen en lo material y sobre todo en lo espiritual. Pero sobre todo podemos reaccionar con una oración por quienes nos han hecho daño, porque el mejor modo para resistir al mal es responder con el bien. No sabemos qué hay en el alma de un ladrón, de un mentiroso, de un calumniador, de uno que provoca heridas físicas en otros. En cambio, si sabemos que es un ser frágil como nosotros, que ha cometido un acto que nos hace sufrir y que necesita perdón y fuerzas para reparar los daños cometidos y para emprender el camino hacia la honradez y el amor, cuando sufrimos una injusticia podemos mirar al cielo, al Padre justo y misericordioso, para que alivie el dolor de nuestros corazones y para que nos ayude a quien nos ha herido, alguien que también es hijo de Dios y hermano nuestro. La fraternidad es la medalla más hermosa. Tokio se prepara para
vivir los Juegos Olímpicos marcados por la pandemia. El magisterio del Papa Francisco sobre el deporte como forma de fortalecer la concordia entre los pueblos. Hay quienes ya lo han descrito como las Olimpiadas tristes, en Tokio, para evitar el contagio del COVID-19, ya que no habrá espectadores en las gradas de los estadios. No se permitirán los abrazos entre los atletas y los ganadores olímpicos tendrán que ponerse las medallas en el cuello para evitar cualquier posible contacto. Un año después del aplazamiento de los Juegos Olímpicos a causa de la pandemia, Japón se prepara para vivir el evento deportivo por excelencia con sentimientos encontrados. Alegría y tristeza, orgullo y preocupación. Sin embargo, en estas Olimpiadas, que se celebran por primera vez bajo estrictas medidas contra el contagio, podrá tal vez surgir con mayor claridad el significado y el valor de un evento que, ya desde su símbolo, los 5 aros entrelazados, trae consigo el espíritu de la fraternidad y la armonía entre los pueblos. Es un mensaje ciertamente muy necesario hoy, cuando estamos todos en el mismo barco y nos enfrentamos, entre otras muchas dificultades, a un inesperado cambio de época, de consecuencias aún imprevisibles. El Papa Francisco ha subrayado en varias ocasiones el potencial educativo del deporte para los jóvenes, la importancia de ponerse en juego y del juego limpio, así como también lo hizo con sus días en el Hospital Gemelli, el valor de la derrota, porque la grandeza de una persona se ve más cuando cae que cuando triunfa. En el deporte como en la vida, a principios de año, en una larga entrevista concedida a la Gazzetta dello Sport, el Papa señaló: la victoria contiene una emoción incluso difícil de describir, pero la derrota también tiene algo maravilloso. De ciertas derrotas nacen hermosas victorias, porque una vez identificado el error, se enciende la sed de redención. Yo diría que los que ganan no saben lo que pierden. En una época marcada por fracturas y polarizaciones de todo tipo, para el Papa el deporte puede ser, por tanto, como recordó a los atletas de las Olimpiadas Especiales, uno de esos lenguajes universales que superan las diferencias culturales y sociales, religiosas y físicas, y consigue unir a las personas, haciéndolas partícipes de un juego y protagonistas juntas de victorias y derrotas. Ciertamente, como en los recientes campeonatos europeos de fútbol y en la Copa América, existe la conciencia de que los atletas que se alternarán en la pista, en el campo o en la plataforma no escatimarán energías para ganar. Este espíritu de competición también se ha visto reforzado por la prolongada espera de los últimos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en 2016. Por otra parte, si Francisco ha expresado a menudo su aprecio por la dimensión amateur y comunitaria del deporte y su función social, sabe bien que la actividad deportiva, especialmente a nivel profesional, vive en la comparación y la superación del límite, en primer lugar con uno mismo incluso, antes que con los demás. Mostrar que objetivos se pueden alcanzar con el esfuerzo de la formación, que implica un gran compromiso y también la renuncia. Todo esto, dijo el Papa a los nadadores italianos en junio de 2018, constituye una lección de vida, especialmente para vuestros compañeros. Es la esperanza de que estos Juegos Olímpicos de Tokio sean capaces de combinar la tensión competitiva y el espíritu de la unidad, superar los límites y compartir las debilidades. Hoy, más que nunca, el reto no es solo ganar la medalla de oro, el sueño y la meta de todo atleta olímpico, sino también ganar, todos juntos, la medalla de la fraternidad humana. El derecho a los padres a educar a sus hijos. Reflexión de Monseñor Stegmeyer. En relación al proyecto de ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, es necesario recordar el derecho y el deber de los padres de educar a sus hijos. Esta ley es un paso más en la pretensión del Estado de suplantar a los padres en la educación de los niños.
Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, y corresponde al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Pero con esta nueva ley se está poniendo en cuestión este derecho inalienable e irrenunciable de los padres, porque los padres han engendrado al hijo. Una exigencia intrínseca de la paternidad y maternidad es conducir a los hijos hacia la plenitud de lo que significa ser persona humana. Esa plenitud hace referencia a lo más propio del hombre, que es la vida espiritual del alma, que lo hace conocer la verdad y amar el bien. Esta capacidad espiritual alcanza su pleno desarrollo cuando conoce y ama a Dios, que es verdad y bien. Al respecto decía San Juan Pablo II, que los esposos, engendrando en el amor y por amor una nueva persona, que tiene en sí la vocación al crecimiento y al desarrollo, asumen por eso mismo la obligación de ayudarla eficazmente a vivir una vida plenamente humana. El derecho deber educativo de los padres se califica como esencial, relacionado como está con la transmisión de la vida humana. Un padre y una madre son los principales responsables de orientar a sus hijos hacia la vida eterna, que es aquello para lo cual han sido creados por Dios. En muchas partes del mundo, especialmente en países de Europa, el Estado ha reemplazado a los padres en la transmisión de aquellas convicciones que orientan toda la vida y que configuran el modo de ver la realidad, incluyendo a Dios, a la religiosidad y a los principios morales, sobre todo los referidos a la sexualidad. Hay países en que los padres a los hijos deben solo asegurarles la alimentación, una casa en que vivir y una buena salud. De todo lo demás se preocupa el Estado. Como consecuencia de esto es que da casi lo mismo tener hijos que tener mascotas. Y más grave aún es que no se establecen vínculos profundos de afecto entre padres e hijos. El resultado es que apenas se pueda, el hijo abandona la casa de sus padres y ya no hay más contacto. Además, la ley que se está comentando Monseñor Steinmeier, bajo bonitas palabras y con el pretexto de defender derechos del niño, interfiere en la educación de los hijos de tal modo que si los padres no se someten al Estado totalitario, serán obligados a obedecer y serán sancionados de una u otra manera. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía curando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían
para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: «Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente?». Jesús le respondió: «Hágalos sentar». Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: «Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada». Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: «Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo». Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Beber el cáliz de Jesucristo, servir dando vida. Este episodio de la vida de Jesús con la madre de los hijos de Zebedeo pasa a la historia de la tradición con todas las connotaciones de algo que pone de manifiesto que ha podido ser escrito, o al menos retocado, después del martirio de Santiago a manos de Herodes Agripa. Por eso mismo, algunos consideran que Jesús pudo anunciar que seguirle a él, tomar la cruz, es beber la copa, y, sin duda, palabras como estas tuvieron que oír los suyos en el camino hacia Jerusalén. Quizá lo extraño de nuestro relato es que sea la madre de los Zebedeos, y no estos directamente, como sucede en Marcos capítulo 10 versículos del 35 al 45. Los que hacen la petición de sentarse a la derecha y a la izquierda en su gloria. ¿Será para rebajar la tensión entre los mismos discípulos y hacer más aceptable que una petición como esta por parte de la madre es más verídica? Desde luego que el texto de Marcos debe ser más primitivo, ya que no se explicaría que Marcos hubiera prescindido de la madre, e incluso en la redacción se nota que la petición era de los hijos. No sabéis lo que pedís. Una madre desde luego siempre puede exagerar en el deseo de lo mejor para sus hijos. Pero lo que está en juego en este episodio es cómo los discípulos de Jesús nunca entendieron, antes de su pasión, lo que se estaba tramando en la vida íntima de Jesús y en su misión de anunciar y hacer presente el reinado de Dios. Quizás, para rebajar este equívoco de la tradición, ha introducido en escena a la madre. El discutir sobre los primeros puestos, el entender el mesianismo de Jesús como algo social y político, es algo que responde a la verdadera historia de los seguidores de Jesús. Pedro mismo en Marcos capítulo 8 versículo 33 recibe el reproche por no aceptar que el Mesías, Jesús en concreto, pudiera sufrir, porque esa no era la tesis oficial del judaísmo que ellos, desde luego, compartían. Se habla de cuando reines, lo cual denota la visión política del asunto, y lo que los discípulos compartían como cuando seguían al profeta de Galilea. El sentido del reinado que Jesús anuncia, reinado de Dios precisamente, y no el de él directamente, queda truncado con la expresión de lo único que pudo prometerles a los hijos de Zebedeo, y a los 12, y a todos los que sean sus discípulos: beber la copa, que es pasar todo un trago. Es el anuncio de una prueba dolorosa que a Jesús no se le escapaba para él y para los suyos.
Esto no recuerda inmediatamente la escena de Getsemaní, que él mismo tuvo que afrontar desde su experiencia y psicología humana. Por predicar un Dios así, un mensaje de liberación, las bienaventuranzas para los pobres y limpios de corazón, ¿se debe pasar por este trago? Sin duda. Eso es lo que les puede prometer Jesús a Santiago y a Juan y a los 12, porque esa copa es la única que los hombres permiten al profeta del reinado de Dios, y con ello se deshace el deseo ardiente de los primeros puestos, de triunfar del poder. El mensaje de Jesús lleva en su entraña el desposeerse de muchas cosas, pero especialmente el desposeerse de triunfar, o al menos de triunfar venciendo a los demás. Con el mensaje de Jesús se gana perdiendo, es decir, dando la vida a los otros como proexistencia verdadera. El desmontaje del poder, poniendo como ejemplo la actitud de los jefes de este mundo, es proverbial. Los verbos que se usan son elocuentes: tiranizar, oprimir. Esa es la historia verdadera de los jefes y los imperios, o reinos de los hombres. El reinado de Dios, causa de Jesús, tiene un verbo más elocuente: servir. La aplicación que se hace en el dicho del Hijo del Hombre es: al mismo yo de Jesús no deja lugar a dudas. Se trata de servir, dando toda la vida. No es simplemente el verbo servir a secas, que puede sonar simplemente a esclavitud, porque no se trata tampoco en el cristianismo de ser esclavos. No ese es el sentido. El cristiano no es esclavo, ni del mismo Dios, porque Jesús no quiso hacernos esclavos de Dios. Por tanto, servir, dando la vida, por muchos, es decir, por todos. Es lo específico de Jesús, y lo debe ser de sus seguidores. Eso es triunfar, y beber la copa, y pasar el trago del seguimiento. Por eso la palabra rescate debe tener este sentido de redención y liberación. Es el término técnico para que los prisioneros de guerra o los esclavos lograran su libertad. Por tanto, redención debe significar vivir haciendo vivir a los demás, dando vida a los demás. Ese es el precio. Ese es el patrón cristiano. Eso es lo que Jesús promete a los zebedeos. Chile. Experta califica de muy débil el veto de Piñera a proyectos sobre patria potestad. Este jueves, la asesora legislativa de la ONG Comunidad y Justicia, Daniela Constantino, criticó el veto presidencial que envió el presidente de Chile, Sebastián Piñera, al proyecto de ley de garantías de la niñez, por ser muy débil, pese a no ser malo en sí mismo. En el documento, según informó Radio Bio Bio, Piñera propone cambios en 7 artículos a través de vetos aditivos y supresivos, relacionados con el derecho de los padres o tutores al resguardo de la intimidad e imagen de los hijos, y con los procedimientos judiciales para asistir al sistema de garantías. El proyecto de ley Sistema de Garantía de los Derechos de la Niñez fue aprobado en el Congreso el 22 de junio y ha sido criticado por varios expertos por afectar la patria potestad en varios de sus artículos. Si bien reconocemos que el contenido del veto en sí mismo no es malo, también enfatizamos que el veto es muy débil y dejó mucho que desear. No se veló realmente por la protección de la familia, por el real interés superior de los niños y por el derecho de los padres de educar a sus hijos, como se prometió. En fin, no se puso a los niños primero, declaró Constantino este 22 de julio a Así Prensa. La experta comentó que la mayor parte del veto consiste en proponer modificaciones técnicas que adecúan el texto del proyecto, pero no se proponen cambios que permitan mejorar dicho proyecto de forma sustancial. El veto deja mucho que desear, se dejaron fuera los artículos más problemáticos del proyecto de ley, reiteró. Artículos del proyecto que debieron vetarse.
Entre los ejemplos dados por Constantino se encuentra el artículo 3. La experta dijo que se establece que el criterio único de interpretación del proyecto de ley son los derechos de los niños, excluyendo así dentro de las reglas de interpretación las normas contenidas en el Código Civil sobre el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos y el deber de los hijos de obedecer a los padres. Otro artículo problemático aseguró desde el artículo 7, que define el interés superior del niño como el máximo goce de los principios, derechos y garantías reconocidos en virtud del artículo 1 de este proyecto de ley. Respecto a este último artículo, Constantino explicó que es contrario a lo que establecido en el Código Civil, en donde se establece que los padres deberán preocuparse fundamentalmente por el interés superior del hijo, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana conforme a la evolución de sus facultades. Este proyecto de ley concibe el interés superior del niño como si la realización de la persona humana se agotara en tener muchos derechos, en su reconocimiento y garantía. La realidad es distinta. La realización existe por y en relación con los demás y el cumplimiento de los deberes, agregó la experta en ciencias jurídicas, la política y los derechos humanos. Un tercer artículo que debió vetarse, indicó Constantino, es el artículo 13, que incorpora la perspectiva de género en el desarrollo, puesta en práctica y evaluación de las medidas que adopten en relación con los niños y adolescentes. Es decir, todas las políticas públicas, servicios y programas dirigidos a los niños deberán tomar en consideración la variable género. Además, continuó, la perspectiva de género, de acuerdo con la forma en que es definida por diversos organismos internacionales, entre ellos UNICEF, pretende eliminar las diferencias naturales entre hombres y mujeres para abogar por una igualdad mal entendida en lugar de abogar por una equidad, pues naturalmente hombre y mujer son distintos. Aunado a lo anterior, la perspectiva de género es utilizada hoy día para promover la deconstrucción cultural del hombre y la mujer. El artículo 74 del proyecto legislativo también es fuente de preocupación para Constantino. Dijo que este establece el procedimiento de protección administrativa y que si bien menciona la voluntariedad de esta, también establece que de no asistir los citados a la sesión o fracasada la instancia de búsqueda de acuerdos y compromisos concretos para la superación de la amenaza o vulneración, la Oficina Local de la Niñez adoptará una medida de protección administrativa. Lo anterior significa que de igual manera la oficina adoptará la protección administrativa si no asisten los padres, lo cual pone en cuestionamiento si esta protección es voluntaria o no, lo que eventualmente judicializaría a la familia, explicó. También enfatizó que respecto de los principios del proceso de protección administrativa resulta fundamental la voluntariedad de la atención, lo que es característico del proceso de protección administrativa en relación con la protección judicial, que es obligatoria para las partes. Finalmente, la asesora legislativa de la ONG Comunidad y Justicia criticó el artículo 76, que consagra la acción de reclamación por ilegalidad, lo cual no hace mucho sentido si la protección administrativa es voluntaria, aunque podrían darse otros casos de ilegalidad. Era importante clarificar este punto, ya que durante la tramitación de este proyecto de ley no quedó claramente establecido si la protección administrativa es voluntaria o no, añadió. La Fundación Cuide Chile publicó un comunicado el 22 de julio en el que expresó su gravísima preocupación por la integridad de la infancia y adolescentes, dada la desprotección a la que pueden quedar expuestos, aún con el veto del gobierno del señor Piñera. Es absurdo el tenor del veto presentado. Al solo referirse a escasos artículos, esta intervención del gobierno demuestra la falta absoluta de comprensión del daño que causará a las generaciones venideras
y la inconsciencia social que implica para la familia la aprobación del texto de este proyecto, señaló. El comunicado también enfatizó que no existe verdaderamente ningún elemento contenido en el veto que permita evitar que los padres sean considerados como meros ejecutores de las directrices y orientaciones que el Estado fije. Persiste la policía familiar instituida para perseguir el incumplimiento de las directrices de la ley. Por tanto, los padres deberán serlo según lo que mandata esta ley y no según los dictámenes de la razón y el amor que guía a los padres en el cuidado y la protección de sus hijos, precisó. La Fundación subrayó que el veto no contiene ninguna directriz que reconozca fehacientemente la autoridad y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Asimismo, deja subsistentes y reafirma los principios nefastos como la perspectiva de géneros. Al final del comunicado se señaló que el Estado jamás podrá entregar el cuidado, formación y el afecto y contención que otorga generosamente una familia. Exigimos, por tanto, el veto supresivo total, porque el espíritu de este proyecto es esencialmente contrario a la naturaleza humana, atenta contra la integridad de las personas y resulta gravemente perjudicial para la familia. El veto formulado por el presidente Piñera. Constantino señaló durante la entrevista que el veto formulado por el presidente al proyecto de ley sobre garantías de la niñez consiste en proponer diversas modificaciones al proyecto de ley, las cuales la experta resumió a continuación. Primero, se propone incorporar un nuevo inciso final al artículo 5 que establezca expresamente que el Estado deberá cumplir las obligaciones emanadas de esta ley de manera progresiva y conforme a sus atribuciones y medios. Segundo, se propone sustituir el inciso segundo del artículo 34 sobre el derecho de los niños a la protección de la intimidad y la propia imagen por uno nuevo en donde, en lugar de establecer que el ejercicio de la protección a la propia imagen y la intimidad corresponde a los niños, se establece más bien que corresponde a los padres la protección de la intimidad y la propia imagen de sus hijos, evitando con esto que el rol fundamental que desempeñan los padres en la protección, cuidado y formación de sus hijos sea relegado a un rol secundario. Además, establece explícitamente que corresponde al Estado respetar este rol. Tercero, se propone adicionar una frase nueva al artículo 38 sobre el derecho a la salud, únicamente con el objetivo de reconocer expresamente el programa del Ministerio de Salud sobre inmunizaciones, el cual ha permitido disminuir la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles. Cuarto, se propone suprimir el inciso tercero del artículo 49 sobre el derecho de los niños a la libertad personal y ambulatoria, con el objetivo de evitar que se genere una nueva acción de amparo y que con ello se generen futuras confusiones en la aplicación de este respecto a los niños. Quinto, se proponen suprimir dos expresiones contenidas en el artículo 50 sobre debido proceso, tutela judicial efectiva y especialización, con el objetivo de reforzar la desjudicialización del sistema de garantías y con ello evitar la judicialización de la familia. Sexto, se propone adicionar una nueva frase al numeral 5 del artículo 72 sobre el procedimiento de protección administrativa con el objetivo de armonizar lo establecido en este inciso con lo contenido en el artículo 50 sobre el derecho a representación judicial de los niños. Séptimo, se propone suprimir el artículo 88 que establece distintas modificaciones a la Ley de Tribunales de Familia, ley número 19.968, ya que actualmente dicha ley ya está siendo revisada por ministros designados por la Corte, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Además, el presente proyecto de ley ya mandata al Ejecutivo para que presenten en un plazo de 18 meses a partir de la publicación de esta ley un proyecto de ley que adecue las normas de la ley número 19.968.
El Papa reza con los abuelos y los ancianos del mundo. El Papa rezó con los abuelos y los ancianos del mundo con motivo de la primera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que se celebró este domingo 25 de julio. En un video, Francisco une su voz a la de hombres y mujeres de distintos continentes para invocar el fin de la pandemia y de las guerras, y dar gracias por el don de una larga vida hecha de alegrías y dificultades, pero nunca sin el consuelo de Dios. Una voz, muchos rostros para una oración que tiene como protagonistas al Papa y a los ancianos del mundo, abuelos, hombres, mujeres, matrimonios, de orígenes y colores, físicamente distantes, pero cercanos en la fe y en la fuerza de la oración, que los hace uno con Francisco y la humanidad. De ellos surge en un video la invocación del Señor para que calme la pandemia y acabe con todas las guerras, pero también la acción de gracias por los momentos de alegría y dificultad, la bendición de una larga vida, en la que nunca ha faltado el consuelo y la presencia viva del Señor. Así, las voces alternan, y entre ellas está también la de Monseñor Laurent Noël, que a sus 101 años es el obispo más anciano del mundo. La oración es la oficial para la primera Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos, que se celebró por iniciativa del Papa este domingo 25 de julio con una misa en la Basílica de San Pedro, realizada a las 10 horas, Ciudad del Vaticano, presidida por el arzobispo Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. El evento contará con la participación de 2.000 personas de la diócesis y de las asociaciones implicadas en la pastoral de la tercera edad. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida informa en una nota que serán en su mayoría abuelos acompañados por sus nietos, pero significativamente habrá varios de cientos personas que saldrán por primera vez de las estructuras residenciales en las que viven después de más de un año de aislamiento. Al final de la celebración, los jóvenes presentes en San Pedro ofrecerán a los abuelos y ancianos una presente flor con el mensaje del Santo Padre: yo estoy con vosotros todos los días, que es también el tema de la jornada. En las diócesis y parroquias de todo el mundo se han previsto celebraciones similares, en diferentes formas. El Dicasterio invita a todos, especialmente a los más jóvenes, a celebrar el Día Mundial de los Abuelos y los Ancianos, visitando a sus abuelos o a los ancianos solos en su comunidad en los días siguientes. La visita, que está asociada a la concesión de la indulgencia plenaria, establecida por el decreto de la Penitenciaría Apostólica, puede ser una oportunidad para transmitir el mensaje del Santo Padre y recitar juntos la oración que se presenta hoy en video y que se puede descargar en los links que está ofreciendo Vatican News en su página oficial. Y como ya se dijo, este es un día deseado por el Papa. El video difundido hoy, domingo 25, prepara y relanza, por tanto, la jornada fuertemente deseada por el Papa, como se anunció al final del Ángelus del pasado 31 de enero, indicando la fecha como el cuarto domingo de julio, cercana a la fiesta de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús, y explicando la intención, es decir, celebrar el don de la vejez y recordar a quienes, antes de nosotros y por nosotros, custodian y transmiten la vida y la fe. Posteriormente, en el mensaje dedicado a esta nueva jornada, hecho público el pasado 22 de junio, el Papa destacó la vocación de la tercera edad, definiéndola en 3 ámbitos: conservar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los jóvenes. También en el texto guía de esta jornada, el Papa elevó su oración especial para que cada abuelo, cada anciano, cada abuela, cada anciana, sobre todo los que están más solos entre nosotros, reciban la visita de un ángel, como San Joaquín, el abuelo de Jesús, apartado de la comunidad por no tener hijos. El gran tema, por tanto, de la soledad y el sufrimiento que la pandemia ha acentuado, y por el que el Papa reiteró su certeza, incluso cuando todo parece oscuro,
Como en estos meses de pandemia, el Señor sigue enviando ángeles para consolar nuestra soledad y repetirnos: yo estoy contigo cada día. Este es precisamente el tema de la jornada y este es el concepto subyacente de la oración que también figura en el video publicado hoy. Como es ya habitual, realizamos un resumen de las informaciones y noticias que el amigo de la familia, el semanario de la Diócesis de Magallanes, les trae cada semana de manera virtual. En la primera página, yo estoy contigo todos los días. Mensaje del Papa Francisco para la primera jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores. La Iglesia celebra a San Joaquín y Santa Ana, patronos de los abuelos. Celebrando ya los 5 años de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor, matrimonios de nuestra diócesis de Punta Arenas nos comparten su experiencia. En este caso es el matrimonio diaconal compuesto por Daniel Suárez Pintone y Fabiola Vázquez García. En la página 3, celebración de la Virgen del Carmen en la parroquia Santa Teresa de los Andes, como también la celebración de la novena Eucaristía en honor a la Virgen del Carmen en San José el Carpintero de la parroquia de Fátima. Igualmente en esta misma parroquia, confirmaciones y celebraciones de catequesis familiar en la parroquia de Fátima. Igualmente en esta misma página, entrega de aporte para la Casa del Samaritano y celebración de aniversario de la comunidad San José el Carpintero. Santoral Católico de la semana. Comenzamos una nueva semana y les recordamos el elenco de santos y santas que se celebran en esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy, domingo 25 de julio, San Santiago Apóstol y San Cristóbal. El día lunes 26, Santa Ana y San Joaquín. El día martes 27, Santa Natalia. El día miércoles 28, San Celso. El día jueves 29, Santa Marta y San Lázaro. El día viernes 30, San Abdón y San Zenén. El día sábado 31, San Ignacio de Loyola. El día domingo 1 de agosto, San Alfonso. Hermanos y hermanas, ha finalizado el tiempo dispuesto y disponible que Radio Polar nos entrega para este compartir que realizamos cada fin de semana desde el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno. Les queremos recordar que de lunes a sábado a las 20 horas tenemos encuentros de oración, liturgia, celebraciones y el día domingo a las 4 de la tarde. Están abiertas las inscripciones a diversos sacramentos. El sacramento del bautismo, los días miércoles usted puede acercarse a las catequistas para recibir información y para poder agendar la fecha de las celebraciones. Para el sacramento de la comunión y de la confirmación, inscribirse, ya que los grupos nuevos iniciarán prontamente. A inicios del mes de septiembre, después de la celebración de Jesús Nazareno, ya estarán los grupos de confirmación y primera comunión funcionando plenamente. También, si usted quiere prepararse para el sacramento del matrimonio, lo puede realizar en nuestro santuario. Hermanos y hermanas, que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.